Muchas gracias. En este foro nos va a acompañar Mónica, que también tiene vasta experiencia en el sistema financiero, que es algo que también buscamos dentro del mercado de valores. La verdad, no podemos estar fuera ni apartados del ecosistema financiero, y va a modelar un poco más este panel. Un gusto. También tendremos un pequeño foro espacio para que ustedes también realicen las preguntas en caso de que tengan alguna duda. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por estar acá. Por Mónica. Muy buenos días a todas. Muchísimas gracias por su asistencia. Qué importante es ver mujeres liderando todos estos temas hoy por hoy. Marta, felicitaciones por ese año de trayectoria ya en la Bolsa de Valores, con una experiencia hermosísima, espectacular. Marta, antes de hablar de tu rol hoy, me gustaría ir un paso atrás. ¿Quién eras tú antes de llegar a la Bolsa de Valores de Guayaquil? ¿De dónde vienes profesionalmente? ¿Y qué experiencias crees que te marcaron para asumir un reto como este y te a posicionar? Gracias, Mónica. Primero que nada, luego les anticipé que este va a ser un día particularmente especial para mí. Y si bien es cierto, para mí pasó la semana, ni siquiera estaba en el Ecuador realmente, cuando fue el día en que yo cumplí un año calendario, digamos, de trabajar acá en la bolsa al frente como gerente general. Y como digo, me cayó un poco porque el equipo insistió, no, esto tenemos que conversarlo, tenemos que comentarlo, tenemos que ahondar un poco en esto. Y las preguntas que me haces esta mañana y esta primera me invita a reflexionar profundamente y compartirlo con ustedes. Así que de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana y tratar de entender un poco cuál ha sido ese camino. Sin duda un desafío enorme, un desafío muy grande, lo cual me hace pensar en qué me trajo acá. Y estuve en un foro no hace mucho, y voy a tratar de ser hiper concreta porque si no nos vamos a quedar aquí 3 días. Estuve en un foro en la Cámara de Comercio de Machala y me hicieron una pregunta bastante particular que tiene que ver con cómo había empezado, quién es Marta González, por dónde fue. Resumido, soy una mujer de 53 años, absolutamente transparente y siempre con un objetivo muy claro. Desde chica lo tuve y era trabajar, era marcar un camino, ser independiente. Y no me voy a ir no a remontar, digamos, cuando era muy chica y tuve, gracias a Dios, y siempre le agradezco, yo soy muy creyente en que tuve una infancia maravillosa, llena de amor, de mucho apoyo, en donde cualquier iniciativa que podía tener, tenía la certeza de que tenía alguien atrás, y eso creo que marcó un poco esas ganas que tenía de tener más, de demostrar, de ver qué podía hacer. Era tan grande, tan vasta la oportunidad, los espacios para hacer lo que quería, y eso no siempre se tiene. A veces uno está encaminado por obligaciones o ciertas cosas, o limitado. Yo no tenía eso, entonces tenía que hacer algo en eso. Recuerdo perfectamente que cuando mis padres se divorciaron, yo tenía 9 años, y eso a veces uno lo marca para mal. Yo tengo que decir honestamente que también, de nuevo, gracias a Dios, tuve la suerte de contar no solamente con un padre, sino con 2. Mi padre, digamos, mi segundo esposo de mi mamá, fue una persona maravillosa, y digo fue porque desgraciadamente lo perdimos hace unos años, que esa es otra experiencia también y que les voy a compartir. Como cuando las mujeres nos quedamos de alguna manera sin padre, queda un vacío tan especial, porque asumimos que ya no tenemos quien nos cuide. Porque aunque no esté en el día a día, aunque no dependamos de él, siempre queda esa sensación de que está ahí. Y eso es natural, y ojo que no van a ver en mí a una feminista radical, ese no es el punto, por si acaso, no lo soy, de hecho. Yo soy una mujer que cree como católica que soy, hombre, mujer, en sus roles, el que sea. A mí me ha tocado asumir este rol de padre y madre también. Me tocó en su momento. Me divorcié, mis hijos, en fin. Entonces, volviendo a cómo empezó y las características que tengo, y me encanta compartirlos, me gradué. El día que me gradué del colegio, esa misma noche, después de la ceremonia, le dije a mi mamá y a mi papá, bueno, mañana empiezo a trabajar, ¿eh? Por si acaso.
mañana voy a buscar trabajo. Mis papás me decían, pero ¿cómo vas a creer que vas a hacer trabajar? Espérate un ratito, si recién te acabas de graduar, tienes que estudiar. No, yo ya sé lo que voy a estudiar. Por supuesto que voy a estudiar, pero voy a estudiar de noche, porque el día tengo que trabajar. Debo de aceptar efectivamente que no tenía la necesidad de hacerlo, gracias al cielo, pero mi necesidad era por otro lado. Era tener la experiencia, era crecer, era independizarme. Esa era la realidad. Así que mis padres esa noche me decían, pero ¿a dónde vas a ir? Lo que todo el mundo hace. El periódico. Vamos, aquí los jóvenes no van a entender esa parte, ¿no? Pues Mónica, imagínate, vamos a los clasificados para los jóvenes entiendan que existía un periódico en donde aparecían los clasificados y uno buscaba más o menos cuál era el perfil, circulaba y llamaba. Y llamaba, y buscaba una entrevista o enviaba un correo, o en fin, o enviaba un sobre, porque también se llevaban los currículos por sobre. Así fue como empecé, y mi madre me dijo, a ver, espérate un ratito, vamos a ver. Entonces, bueno, para cortarles el cuento de manera muy corta, pasa lo que pasa muchas veces, si ya hablé con un amigo mío, mañana vamos a la entrevista. Y así fue como empecé. Empecé como recepcionista en una agencia de publicidad hace ya casi 30 años. Y me encantó el rol. Ustedes escucharon en mi discurso previo que yo amo lo que hago. Todo en lo que yo me involucro, lo hago al 100%. Fui la mejor recepcionista que tuvo esa agencia de publicidad. La mejor. Pero estaba completamente clara en lo que yo quería hacer y ahí iba a estar, ese era un peldaño, como decía las escaleras, eso era el primero. Y luego ya iba a otra posición. Entonces, claro, cuando uno se entrega, eso es lo que pasa, la gente lo percibe. Por eso les digo, amen lo que hacen. Y además, coméntenlo, demuéstrenlo. Las mujeres tenemos que hacer doble trabajo, Mónica. Trabajas bien y además tienes que demostrarlo. Así que así empecé, ese es un poco lo mío. Siempre tuve motivaciones para no detenerme. Siempre busqué nuevas oportunidades y eso seguramente vamos a ver más adelante. Las oportunidades son importantes. Yo no creo en que nosotros tengamos que basarnos en cuotas. Ojo con esto. Sin duda es un punto de partida y nos ha tocado hacerlo, porque no hay otra forma. Y vamos a comentar un poco más sobre eso, lo necesario. Pero sí creo fielmente que las oportunidades hay que buscarlas, hay que prepararse y tomarlas, atreverse. Aprovecharlas, porque llegan una sola vez y muchas veces no vuelven a llegar. Bueno. Marta, qué interesante todo lo que nos cuentas de tu vida personal, qué hermosa historia de liderazgo sobre todo. Entrar al mercado de valores no es una transición menor. Cuando llegas a este entorno, ¿qué encontraste? Además que llegaste en un momento crítico, ¿no? ¿Qué te llamó la atención o incluso qué te incomodó de cómo funcionaba el mercado en ese momento? Gracias, Mónica. Antes de entrar directamente a lo que tiene que ver con el mercado bursátil y con muchas mujeres que están en este ámbito y comprenden y entienden y seguramente se conectan conmigo con la realidad cuando hablamos de un mundo de hombres, sí o sí, pasa. Pero antes de llegar a esto, de sentirme preparada para estar acá, claro, hay una historia. Yo tradicionalmente estuve vinculada ya en posiciones de liderazgo, digamos, en empresas que estaban tradicionalmente destinadas o manejadas por hombres. Número 1, laboratorios. Fue mi primera gerencia, estaba en la gerencia de marketing con un laboratorio. Y fue muy gracioso porque yo llegué y cuando me vieron todos, por supuesto todos eran, y fue así, ¿no? A través de por si acaso, de nuevo, el periódico, otra vez, está aquí, buscan gerente, vamos. Y bueno, finalmente fui yo la elegida y mis jefes, porque había un montón de jefes, eran todos hombres. Entonces ellos tenían un poco de curiosidad a ver qué tenía yo para ofrecerle a la empresa. Y así fue como empecé. Yo no sabía nada de marketing sí, porque me había graduado de aquello, pero no sabía de laboratorios, no sabía cómo funcionaba, no sabía formular. Terminé formulando algo, el producto que ustedes todos usan, por si acaso. Ya les voy a contar roles, se lo voy a dar no voy a hacer spoiler, voy a decir al final qué producto es. Estuvimos en ese momento, ya digo, hasta como amo lo que hago de nuevo, involucrada hasta en el proceso de producción. Desafío grande, importante, pero sin miedo. Nunca con miedo. La verdad es que y esto hago un paréntesis, en una de las charlas que yo doy, porque estuve en una,
con un mentor que me pareció extraordinario, en donde él nos invitaba a reflexionar y a encontrar una frase con la que te podrías conectar, y eso marcaba un poco el rumbo de tu vida. Y en ese momento, estamos hablando hace cerca de probablemente 20 años, 22 exactamente, 23, Dios mío, 23. Y esa frase con la que me encontré, porque no la resolvimos en ese momento, lo mismo les invito a ustedes a buscar esa frase, que los conecte con el momento que están viviendo. En ese momento yo leí un par de libros en ese mes y me encontré con esta frase y le escribí a mi mentor después, la encontré, una semana más tarde, después de esa charla, y fue la frase de Horacio que dice, y la tengo en mi, creo que todavía la mantengo y ya la tengo que actualizar: el que vive temeroso nunca será libre. Ahí entendí que yo realmente no tenía miedo. Y esa es una de las claves del crecimiento y el desarrollo de las mujeres en el mundo. Perder el miedo. No importa que no tengamos la voz más alta ni más contundente, es expresarnos sin miedo, porque somos valiosas y tenemos mucho que compartir. En empresas, por supuesto, lo propio. En posiciones directivas pasa mucho, como decía, menos de hombres. No solamente fue el laboratorio, que fue un crecimiento, luego vino Cervecería Nacional. Yo estuve en Cervecería Nacional trabajando en todas ocasiones. Luego, en el medio, estuve en la TAM, también soy directiva, y fue muy gracioso. Ahí sí, esta anécdota se espera que se dé un rato. Estaba en un vuelo, y bueno, lógicamente todos los gerentes tenemos que movernos ahí. Cuando uno trabaja en aerolínea parece que uno toma un taxi, nada más. Me vamos aquí, te vamos a Chile, vamos aquí, no importa. Uno siempre tiene una mochila en el carro, así fácil. Estamos en un vuelo y se me acerca, un directivo, no recuerdo quién era de Chile, me parece. Y bueno, la conversación llevó a un rato en que claramente me di cuenta que él pensaba que yo era tripulanta. Entonces, con lo cual fantástico, porque me parece que el trabajo que hacen los tripulantes es extraordinario, pero él, en su cabeza, él no asumía que yo, mujer rubia, y no tripulante. O sea, no había otro. Entonces, sí, bueno, me encantaría, sí, pero yo no conozco los protocolos porque más bien yo estoy en la gerencia de tal cosa y no. Y la cara de sorpresa del directivo, que se sintió hasta mal, ¿no? Porque dijo, bueno, no, a ver, a mí me ofende, para nada. Muchísimas gracias. Usted me está queriendo decir que tengo perfil de tripulante. Me parece fantástico. Me hubiera encantado, pero no califiqué. No, seguramente no. Pero era el concepto que tenían, y eso pasa siempre. Pasaba siempre. Luego vayamos un momento a Cervecería, una escuela extraordinaria, lógicamente mundo de la cerveza, y ustedes dicen, esto es hombre, pues, ¿qué mujer toma cerveza? La están viendo. Fue una experiencia fantástica. Luego regresé. Ahí mi último trabajo en la cervecería fue vicepresidenta de la empresa, y fue para mí una experiencia fantástica y extraordinaria en todos los ámbitos, y esto me lleva a estar acá. Luego, pues, incursión tuve mi parte importante en instituciones del Estado, el último en el Ministerio de Producción. Realmente lo que se hace cuando uno es empleado estatal es increíble el sacrificio que se hace. Hay que entender bien. Yo soy muy empática, trato de serlo. Y habiendo estado ahí también, uno entiende los sacrificios y sobre todo lo que uno busca. Y luego vino el proceso de búsqueda de un nuevo gerente para la Bolsa de Valores Guayaquil. Debo decir que fue un proceso manejado por una headhunter importante del país. Fue un proceso de cerca de 3-4 meses, en donde entiendo fueron más de 30 ejecutivos, inclusive internacionales, en donde estaba marcando un perfil particular. La directiva, los accionistas, los directores, el directorio en realidad, tenían un perfil muy marcado. Y entre todos los perfiles quedaron 3 personas. De las 3, 2 hombres y Marta González. Las entrevistas interesantísimas, porque lo que buscaban, ahí no se dio cuenta de qué es lo que estaban buscando. Querían una diferencia, algo distinto en el mercado de valores. Ojo que yo había sido parte del directorio de la Bolsa de Valores Guayaquil hace 2 periodos, es decir, unos 4 o 5 años aproximadamente. Yo ya estaba involucrada con el mercado de valores. Mónica, entendí lo que era el mercado de valores, siendo que Cervecería, y era representante en esa época de la empresa. Por supuesto, es una de las empresas que más participa en el mercado bursátil. Entonces, realmente
fue enamorarme del tema financiero, del tema del mercado de valores. Para mí era nuevo, pero como siempre digo, hay que involucrarse. Nunca me desvinculé, nunca, siempre estuve cerca. ¿Qué estaba pasando con la bolsa de valores Guayaquil? ¿Qué estaba pasando con el mercado de capitales en el Ecuador? ¿Qué necesidades había? ¿Qué limitantes existían? Ya los conocía, así que cuando me llamaron y pasamos a esto, me dice, ¿qué harías tú? Que es la clásica, ¿no? Que se hace ahora en una entrevista. ¿Qué harías tú? Con mucho gusto, préstenme ese marcador, esto es así, Entonces, fue un poco la transición que yo veía y teniendo una gran relación con el anterior gerente y presidente, Ricardo Rivadeneira, que es un ejecutivo extraordinario ecuatoriano, hoy es CEO de Novis. No solamente es un agradecimiento enorme por lo que hizo, por la Bolsa de Valores de Guayaquil. Y a mí me tocaba el desafío de no solamente seguir, sino tal vez, como decía, evolucionar. Y esa es la palabra clave. Por eso estoy acá, evolucionando. Hemos evolucionado algo. Excelente, excelente. Y bueno, las mujeres hoy día tenemos un posicionamiento muy importante. Hemos construido poco a poco este posicionamiento. Hoy cumples un año liderando la bolsa. Si miras hacia atrás, ¿qué decisiones o momentos sientes que marcaron ese primer año y empezaron a cambiar la forma en que la Bolsa de Valores de Guayaquil se mueve y se posiciona hoy por hoy? Gracias por esa pregunta, me encanta. ¿Qué hicimos? Más allá del plan que teníamos estratégico de posicionar a la Bolsa de Valores como el hub del mercado de valores del Ecuador, de donde nacen las ideas, yo siempre he pensado que hay que ser y parecer. Y no es distinto en la Bolsa de Valores de Guayaquil. Desde el primer instante, ustedes están sentados hoy en un edificio que sigue siendo el mismo, pero a la vez muy distinto. No solamente había que ser bueno, sino también parecer. Si íbamos a evolucionar, tenía que ser también en la parte que ustedes están viviendo, porque las personas que trabajan aquí, tenemos un equipo extraordinario, que es el que más sabe del mercado de valores en el país. Fantásticos. Y necesitaba un cambio también, como se dice por ahí en un término muy coloquial, refresh. Porque siempre es bueno que tengamos este nuevo aire. Y era lo que queremos hacer. No solamente es internamente, desde todo lo que tenemos que hacer es evolucionar en la parte tecnológica, lógicamente. Eso es clave en un mercado versátil moderno. Conectarnos con las realidades del mundo, proyectarnos, no también que se sienta, que las personas que estén aquí lo vean, lo sientan, en el día a día. Y no podíamos estar en un edificio que no reflejaba aquello. Modernidad, tecnología, apertura, claridad, transparencia. Y eso fue lo que empezamos a hacer. Trabajamos en el hardware, digamos. Empezamos a cambiar un poco la imagen de la Bolsa de Valores Guayaquil. Y por eso es que digo, cuando las mujeres entramos en un proyecto y somos parte, no solamente es la parte técnica o tecnológica, sino 360. Es un tema orgánico. Queremos estar en todas. Siempre decimos que los hombres, y ojo que yo no tengo ningún problema, porque me encanta trabajar con los caballeros, yo creo que nos complementamos, pero las mujeres tenemos siempre todas las cajas, es decir, problemas o temas abiertos, ¿no? Y estamos trabajando en todo al mismo tiempo. Y eso fue lo que hicimos. Trabajamos adentro, trabajamos afuera. Los hombres somos un poco más enfocados en abro esta caja, la resuelvo, la resolví, no la resolví, la cierro, después ya voy a abrir la otra y así. En cambio aquí trabajamos en todo. Acá me mira Roberto, que es nuestro gerente financiero, administrativo. Cada vez que me ve que vengo con alguna idea nueva, le tiembla el ojo izquierdo porque ya sabe que vamos a ver qué hacemos. De hecho, estamos gestionando inclusive la fachada de la Bolsa de Valores Guayaquil, porque como les digo, creo en que no solamente hay que ser, sino parecer. Y eso marcó la diferencia. No solamente en eso, sino también en el día a día, en los eventos, en las redes. Nosotros en el año 2025, bueno, a partir de abril, en realidad, marzo, abril, yo llegué aquí los últimos días de marzo del 2025, empezamos rápidamente a trabajar en esto, internamente, 2 ejes trabajados desde la perspectiva interna, como digo, y la externa. Externa es política, externa es normativa, regulaciones, en fin. Interna, no solamente lo físico, sino también las personas que estén conectados con un mismo objetivo. Hicimos cambios en la estructura interna y hoy por hoy estamos trabajando, y me encanta decirlo en cifras, el 68% de nuestras personas son mujeres,
y me encanta que aquí parte del equipo pues me acompaña y estamos todos los días pensando en qué podemos hacer. Implementamos algo que me encantó y es una mejora continua, se las paso. Lo leí en algún libro y me encantó porque todas las semanas la idea es de alguna manera generar en 1%, aunque sea un 1% de mejora en lo que hacen, cada uno. Y eso al final del año termina siendo un cambio extraordinario. Digo que estamos implementando y hoy por hoy tenemos una bolsa dinámica que ha cambiado realmente la forma en que se ve el mercado de valores en el Ecuador. Y me encanta decir, pensar y proyectarnos hacia afuera. No solamente, como siempre decía en unas charlas al principio, era mirarnos el ombligo, sino levantar la mirada, entender qué está pasando afuera. Y la Bolsa de Valores de Guayaquil ha hecho exactamente eso. Me encanta decir que el próximo año, y estamos en un desafío enorme porque hay un evento, digamos, del mercado bursátil que se llama FINBA. 500 personas que van y vienen en todos lados. El año pasado fue en Guatemala, este año viene en Honduras. ¿Y qué les parece que el próximo año, en el 2027, el desafío viene para Guayaquil? ¿Estamos listos? Por supuesto que estamos. Claro que sí. Sí, o sea, esa cifra nos debe llenar de orgullo a todas, porque es una cifra importante. Hoy día las mujeres no entendemos que cada una, adicionalmente a todas las funciones que tenemos en nuestro día a día, tenemos el compromiso de abrir camino para otras. Y es fundamental. Y es una de las cosas que a través de lo que Marta hoy nos cuenta, nos deja un verdadero sentido a que tenemos que apoyarnos, pero tenemos que abrir camino para las personas que vienen detrás nuestro, porque mira qué chistoso, cuando yo llegué al Ecuador aquí en el año 2007, los cargos directivos de mujeres eran muy pocos. Hoy día me encanta ver este foro lleno de mujeres preparadas, de mujeres con ganas de luchar, con ganas de demostrar que podemos y que es importantísimo, y tu caso y tu vivencia lo deja aún más vivencial, ¿no? Y aquí voy con mi última pregunta, y es, con todo este dato que nos has dado de las cifras, del récord, de lo que has hecho durante este año, liderar una institución como la Bolsa de Valores de Guayaquil implica mucho más que gestión técnica, ¿no? ¿Cómo describirías tu forma de liderar y qué crees que ha cambiado en la cultura, en la energía o incluso en la forma en que la Bolsa de Valores de Guayaquil se relaciona con el mercado desde que asumiste este rol? Gracias por esa pregunta, Mónica, porque me haces tratar de bajarlo y definirlo, y me encanta porque esas son las ideas con las que las personas se van, y siempre un foro tiene que tener un objetivo, y es que las personas vayan enriquecidas con alguna idea al menos, quedarnos conectadas con algo. Y me atrevería a decirte que cuál es cómo describiría mi forma de administrar. Diría que es una forma holística. No sé si todos están familiarizados con el término. Al decir holística, yo creo que ahí estoy enmarcando todo lo que con convicción hago todos los días. Porque no solamente empaparse de lo que uno hace. Porque puede que hoy están ustedes en alguna posición particular y el día de mañana se proyectan y crecen y están en otra empresa que tiene otro giro de negocio. Pero no importa que no conozcan la parte técnica. Eso se aprende, para eso están los técnicos. Lo que tenemos que tener es criterio, Mónica. Todos y cada uno de los que estamos acá. El criterio es lo principal, y el criterio, uno no nace con criterio. Uno lo va formando. Para eso sirven las experiencias, para eso sirve la vida, las buenas y las no tan buenas. Porque no considero que existen malas. Malas son si yo no sé cómo manejarlas. Lo que venga uno tiene que tratar de resolverlo, pero si no se resuelve y no hay un closure, no hay un final para eso, no pasa nada, uno evoluciona. Lo que uno hace con ese aprendizaje es lo importante. Es un concepto interesante pensar en que no todo tiene que ser o perdonado o cerrado. Pueden quedar abiertas esas cajas de las que yo le hablo, no importa, pueden quedar abiertas. Lo importante es qué hago yo con eso que aprendí, cómo lo implemento en mi siguiente desafío.
Porque no necesariamente es cambio de empresa, cambio de negocio. No, es simplemente un cambio de un día al otro en el mismo negocio. En la misma posición. ¿Qué voy a hacer con esto que yo propuse ayer y no se pudo? Por diferentes razones. Me quedo pensando en esto eternamente, me frustro, no hago nada, o me replanteo. Ustedes, que todo el mundo aquí usa, ¿cómo se llama este? No es ChatGPT, sino Google Maps. Google Maps, mi mejor amigo. Waze, cualquiera de estos. ¿Qué pasa si están por la carretera o por la calle que tienen que mirar y se pasaron? ¿Qué hace la inteligencia artificial? Recalculando. Eso es todo. El tema y la clave, Mónica, para todos y cada uno de nosotros en este negocio, hablo del mercado bursátil, pago capitales o cualquiera en el que ustedes estén, y esto como mensaje: recalcular, evolucionar. Eso es lo que nos lleva a nosotras, mujeres, que tenemos una mirada holística de los temas, a manejar las situaciones de mejor manera. ¿Y por qué digo mejor manera? Y ahí sí tengo que hacer una propaganda de mujeres versus los hombres. Los hombres tienen una manera distinta de pensar. Como siempre he dicho, nos complementamos, pero somos distintos y esa es la realidad. Y a la hora de liderar, a la hora de establecer caminos o rutas para seguir creciendo al frente de una empresa, al frente de un negocio o al frente de un hogar, aplica para todo. ¿Qué hago yo con aquello que no sale bien? ¿Cómo le manejo? Recalculo, me replanteo, le encuentro la vuelta y voy con todas las ganas, amando lo que hago para encontrar soluciones y avanzar. Es lo que hemos hecho en la Bolsa de Valores Guayaquil con nuestro gran equipo, todos pensando en un solo objetivo, el cual es llevar a la Bolsa de Valores Guayaquil y al mercado de valores del país al nivel en que debería estar. Marta, una última pregunta que es la más desafiante en los actuales momentos que vivimos en el mercado de capitales, en donde la IA y toda la información, tenemos demasiada información hoy por hoy, y es una verdad, tanto que a veces no sabemos qué hacer con tanta información que nos llega en el día a día. ¿Cómo ven ustedes el tema de la juventud, que hoy día se supone que debe estar súper informada, pero es muy menos informada? Están con todo el tema de las redes sociales. ¿Cómo lo están manejando en la Bolsa de Valores de Guayaquil? Mónica, en este instante me voy a poner los lentes y quiero verles la cara a todas. Aquí tengo de todas las edades y seguramente muchos de los que están hiperconectados a esta, de nuevo, hipervelocidad en información que nos llega de todo. Nosotros desde la Bolsa de Valores Guayaquil, como implementamos un cambio, una velocidad distinta, una evolución en el mercado de valores, generamos ese cambio. Nosotros lo que hicimos el año pasado fue, como objetivo principal, que las personas conozcan que el mercado de valores existe en el Ecuador. Y no es que no existía antes, por supuesto que existía, pero tendríamos que ampliar esa base. Tendríamos que las personas entendieran que esto no es un idioma de Marte, que si bien es cierto es un tema muy técnico, que existe un factor de riesgo, pero que las personas podían llegar y acceder como un vehículo y herramientas que también les pueden servir en sus áreas financieras. Muchos no conocían y por otro lado temían el mercado de valores. No, esto está limitado para empresas multinacionales, no solamente manejan miles de millones de dólares, no necesariamente. Me encanta el resultado que hemos tenido en el 2025, producto de todo haber sembrado esta semilla, y básicamente fue con comunicación, con información. La Bolsa de Valores de Guayaquil está comprometida precisamente en preparar a las personas para que conozcan más sobre las oportunidades que brinda el mercado de valores. Objetivo cumplido, check. No solamente que las personas ahora conocen sobre el mercado de valores, sino que ya generamos esa curiosidad y hemos tenido grandes resultados. El año del 2025 cerramos con cifras récord en el mercado de valores del Ecuador y también para la Bolsa de Valores de Guayaquil, por supuesto. En el mejor de los años, para más o menos hablar de historia y de cifras, pre-pandemia, habíamos cerrado con 17.000 millones de dólares negociados a través del mercado bursátil en el Ecuador. En el 2025 cerramos con 18.250 millones negociados en el Ecuador. Eso significa que la confianza volvió. Cuando hablamos del mercado de valores estamos basados en confianza. Y eso fue a través de comunicación.
entendamos qué es lo que hace el mercado de valores por el Ecuador, qué puede hacer por sus negocios. Importantísimo entender qué es lo que hacemos. En otros países, es importante saberlo también, el balance entre el sector financiero tradicional y el mercado de valores no es como en Ecuador, es al revés. El mercado de valores maneja mucho más de lo que maneja el sector financiero en realidad. En el Ecuador estamos buscando ese balance y estamos dando pasos importantes, gigantes, el año 25 con ese cierre, con esa cifra que les acabo de dar, en una demostración de aquello. Me encanta pensar, me dicen qué pasa más adelante, me encanta pensar que vamos a seguir evolucionando, vamos a seguir creciendo. El sector real, hablamos de industrias y demás, regresaron sus ojos al mercado de valores. Empresas que ya no tenían 10 años sin ser parte del mercado, volvieron. Nuevas se integraron. Y ser parte del mercado de valores es importantísimo porque es como que hicieras una especie de ISO. Es como un badge que uno lleva, como una señal de decir estoy ok como empresa, estoy bien, puedo estar en el mercado de valores. Eso es importantísimo, esas certificaciones son extraordinarias para el crecimiento de una empresa. Así que la invitación siempre estará aquí, abierta, para que muchas más empresas a través de las casas de valores, que son 30 a nivel nacional, pues puedan generar aquello, crecimiento, opciones, revisar. Y todo va, obviamente, encaminado al desarrollo de las empresas. Eso para nosotros es clave. Por eso decimos que en la Bolsa de Guayaquil impulsamos el desarrollo y lo hacemos todos los días. Increíble esa cifra. Felicitaciones, Marta, porque ha sido una labor espectacular. Qué orgullo nos tiene que llenar a todas las que estamos aquí presentes de que hoy por hoy seas la líder de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Y en nombre de todas, muchísimas gracias por todas estas historias que nos ha contado, que nos han enseñado, pero sobre todo nos han motivado. Creo que es la parte más importante. Has dicho cosas muy importantes. Ser y parecer es fundamental. Y tu experiencia nos muestra que lo que dijiste y con lo que empezaste esta charla, que es vital, amas lo que haces y definitivamente ese es el motor. Y te felicito. Quiero que en nombre de todas le demos un aplauso y una felicitación a Marta Penchi, de extraordinaria labor. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Seguimos o alguien se quedó con dudas? ¿Alguien tiene preguntas? Todo clarísimo, me encanta. Muy buena, sí. ¿Saben qué? En esa época fue muy interesante porque el dueño, que no vivía en el Ecuador, vivía en Estados Unidos, había visto que había una corriente que se venía y que acá en el Ecuador no habíamos visto. ¿Ustedes recuerdan ese gel para las manos? Marca americana, Purell, que es ya un gel de desinfectante. Bueno, en el laboratorio dijimos, ¿qué hacemos? Empezamos con el proceso, empezamos desde la fragancia, desde la consistencia. Bueno, crear un producto no es tan sencillo. Y salió Sani. ¿Ustedes han visto Sani? La marca Sani. Bueno, desde la concepción del producto, desde todo. Tuvimos más o menos como unos 10 meses de preparación para llegar al producto final. Y luego pues, vienen los 40 días que hay que guardarlo en el laboratorio para ver cómo se mantiene y qué sé yo. Un proceso extraordinario que honestamente me pareció, para mí era absolutamente nuevo, era estar metida en el laboratorio con los ingenieros, con los químicos, a ver qué pasaba y el resultado, este no pegó, este está pegajoso, qué horrible, en fin, llevármelo a la casa, a que la gente lo probara. Y eso pues lógicamente para la empresa fue un cambio increíble, fue una línea que no habíamos estado manejando hasta ese momento y funcionó bastante bien. Miren ustedes, después de mucho tiempo, inclusive con pandemia, pues fue un producto que despegó en su momento y vinieron otros también luego, ¿no? En la producción, pero fuimos pioneros aquí en el Ecuador, con mucho gusto. Muchas gracias. La fragancia la escogí yo. Y el color, y realmente hicimos un gran trabajo. Gran equipo, gran equipo.